Saludo cordial desde la parroquia Nuestra Señora de las Nieves de Olaya, Antioquia, Colombia, Padre Francisco Oquendo, domingo 17. El texto que se nos regala es Lucas 11, 1 a 13. Propongo 3 ideas. La primera, la oración testimoniada, el testimonio orante. Inicia diciendo el Evangelio que estaba Jesús en un lugar orando y cuando terminó, le dijeron sus discípulos: Maestro, enséñanos a orar. Solo Lucas nota que Jesús enseña la oración del Padre Nuestro después de que lo han visto orar. La oración es enseñada cuando es practicada. La oración es enseñada cuando es testimoniada. La oración suscita el testimonio. El testimonio provoca, motiva la oración. ¿Tus hijos te ven orando frecuentemente? El ejemplo de tu vida orante provoca en ellos el deseo de aprender a orar. Los discípulos notaron que la vida de Jesús se transforma en la oración. Su relación con su Padre transforma su relación con los otros. Su diálogo con su Padre transforma el diálogo con los otros. Su interacción con el Padre transforma su interacción con los otros. Su experiencia del Padre transforma su experiencia de los otros. Su convivencia con el Padre transforma su convivencia con los otros. La oración de Cristo invoca, convoca, provoca la petición de los discípulos: Maestro, enséñanos a orar. Las personas que te rodean perciben el efecto benéfico que la oración tiene en tu vida. Maestro, enséñanos a orar. El orante no nace, se hace. La oración se aprende, la oración se enseña. Es un aprendizaje continuado, nunca acabado. Necesitamos comprender la oración, aprender la oración, a veces desaprender y reaprender la oración. Hoy más que nunca necesitamos maestros de la oración, orantes, maduros, consumados, experimentados en el arte de orar. ¿Y cómo se aprende a orar? Orando. ¿Cómo aprende un pájaro a volar? Volando. Y una vez que se ha aprendido, ¿puede un pájaro dejar de volar? No. ¿Puede un pez dejar de nadar? No. ¿Puede un cristiano dejar de orar? No. La oración en la vida se convierte en vida. Necesitamos hoy más que nunca padres, madres que sean para sus hijos maestros, modelos de oración con su palabra y sobre todo con su testimonio. Los catequistas, los sacerdotes podemos ayudar, pero es tu responsabilidad como papá o mamá enseñar a tus hijos el bellísimo arte de la oración. Desde pequeños los estás enamorando de la oración. Segunda idea que quisiese proponer: la oración como rezo, el rezo como oración. Y el Señor les dijo: cuando oren, digan. El versículo 12 podría también traducir: cuando vayan a orar, recen así: Padre, santificado sea tu nombre. Rezar es una manera de orar tan válida y efectiva como cualquier otra. Jesús rezaba los salmos en vida y rezando los salmos murió. Aquí Jesús enseña a sus discípulos una oración para ser rezada. El Padre Nuestro nos ha llegado en 3 versiones: Mateo 6, Lucas 11 y en la Didaché, un texto de la literatura cristiana escrito hacia el año 100. Allí también se nos reporta el Padre Nuestro acompañado de una orden para los primeros cristianos,
oraréis así 3 veces al día. Es decir, se ordenaba a las primeras comunidades rezar el Padre Nuestro 3 veces al día. El Padre Nuestro pues es una oración para ser rezada con los labios del corazón. Cuando ores, cuando reces, lo importante es que lo hagas con el corazón. No olvidemos, no descuidemos nuestros rezos, rosarios, novenas, oraciones aprendidas desde la más tierna infancia, devociones diversas. Lo importante es que reces con el corazón. Un Padre Nuestro rezado con el corazón puede valer más que noches enteras de oración sin alma, carente de alma. Reza el Padre Nuestro con atención concentrada, concentración focalizada, focalización amorosa, amor ardiente, ardor espiritual, espiritualidad profunda. Y si comparas el Padre Nuestro en la versión de Lucas con la versión de Mateo, verás que en la versión de Lucas tiene solo 5 peticiones, como un nuevo Pentateuco, una nueva Torá, es decir, una guía práctica para la vida, un nuevo manual de vida cristiana. Por ello los primeros cristianos consideraban el Padre Nuestro como la carta de identidad de un cristiano, y como tal se lo entregaban solemnemente a los catecúmenos. Incluso Tertuliano, autor cristiano de inicios del siglo III, decía que el Padre Nuestro es un compendio, un breviarium de toda la Escritura. Padre, nos relacionamos con un Dios cercano, familiar, un Dios que es Padre, un Dios que es amor. Y no obstante es el Santo, es decir, el totalmente otro, el totalmente trascendente. Y como tal debe ser reconocido, es lo que pedimos cuando decimos que su nombre sea santificado. Pedimos que venga a su reino, porque donde su reino se establece, florecen paz justa, justicia amorosa, amor verdadero. Pedimos el pan nuestro porque nos lo conseguimos con las capacidades que Dios nos da. Nuestro porque no es para ser acumulado egoísticamente, sino para ser compartido. El pan, el texto usa el adjetivo epiousium, difícil de traducir. Ya Orígenes proponía a inicios del siglo III que el pan epiousium significa el pan que necesitamos para la existencia, el pan que edifica nuestra esencia. Por tanto, no es solo el pan biológico, el pan material, sino la palabra de Dios como pan necesario para vivir, el pan eucarístico y todo aquello que alimenta y edifica nuestro ser espiritual. Pedimos a Dios que perdone nuestros pecados, nuestras hamartíai, que perdone nuestros desaciertos, tantas veces que erramos el blanco, y que nosotros asumimos el empeño de perdonar también los desaciertos de los otros. Pedimos al Señor que no nos lleve dentro de la prueba. Esta última petición que reporta Lucas equivale a lo que pedía Jesús en el Monte de los Olivos: si es posible, aparta de mí este cáliz. Que el Señor no nos lleve dentro de todo aquello que nos pone a prueba. Tercera idea, la perseverancia confiada y la confianza perseverante. ¿Cuáles son las actitudes con que hemos de orar? La perseverancia. Persevera quien confía que su oración será escuchada, atendida, satisfecha. Ninguna oración cae en el vacío. Dios escucha siempre y nos concede siempre. No siempre nos concede lo que queremos, pero sí lo que necesitamos, porque el amor no concede lo que el amado quiere, sino lo que el amado necesita. Lo saben muy bien nuestras mamás. La oración insistente, persistente, resistente, resiliente, entendida como combate espiritual, así como ora el Abraham de la primera lectura de Génesis 18. La oración como amistad solidaria y solidaridad amiga. El hombre de la parábola insiste
no a favor propio, sino a favor de un amigo que ha llegado cansado, que no tiene fuerzas para orar. Abraham no ora por sí mismo, sino a favor de Sodoma y Gomorra, gente que él no conoce, es más, gente que es considerada un caso perdido. La oración es así, es amistad solidaria y solidaridad amiga. Que la Santísima Virgen María, que es modelo y maestra de oración, haga que la plegaria se convierta en el hábito más bello de nuestra vida. Termino con una frase de la Didache. Dice: no oréis como los hipócritas, sino como el Señor ha mandado en su Evangelio. Oraréis así 3 veces al día. Gracias por compartir el video. Buen camino de oración y buen domingo.